Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándole que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y los reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Reflexionemos con nuestro pastor, Monseñor Eugenio Cotter, vicario apostólico de Pan. Quédate con nosotros porque ya anochece. Es la oración final del Evangelio que hemos escuchado hoy, en este tercer domingo de Pascua. Es la oración de estos 2 discípulos, del cual Lucas se preocupa de decirnos el nombre de uno, solo de uno. Y ahí viene la pregunta: ¿por qué solo de uno y no de los 2? También porque Lucas, como Juan, puede que quiera decirnos que el otro discípulo no tiene nombre, porque tiene tu nombre, porque tú eres el discípulo. El otro discípulo eres tú, el otro discípulo soy yo, el otro discípulo es todo creyente que quiere entender las cosas. Es interesante que estos 2 discípulos empiezan desde alejarse de Jerusalén. Jerusalén era la experiencia de la comunidad, Jerusalén era la iglesia, es la iglesia. Y a veces la iglesia puede decepcionar, a veces la iglesia puede dejarte sin entender, el corazón amargado. Y ellos están pasando en esto, no entienden lo que pasó al fin. Y cuando caminan discutiendo entre ellos, como estos que discuten, que se confrontan y de manera también sostenida y también fuerte, el término que utiliza en hebraico
el evangelista Lucas es un término muy fuerte, es un término que expresa una discusión intensa, vivaz, que la misma cara de tristeza que tienen la expresa. Y a ellos que entonces discuten sobre lo que ha pasado y buscan entender y no tienen un punto de entendimiento, que Jesús se le acerca. Atención, no utiliza el evangelista Lucas un término de aparecer, utiliza más bien que Jesús camina con ellos. Jesús está andando. Cuando la comunidad se interroga, cuando la comunidad discute, cuando la comunidad busca entender los hechos que están sucediendo y no lo logra, no quiere decir que Jesús no esté con ellos, quiere decir y puede significar que dentro de este esfuerzo de entender la vida, los hechos, la violencia, la muerte, lo que hemos sido testigos también en esta semana, Jesús está lo mismo con ellos. Jesús no se aleja, Jesús está ahí. Esta es la historia de estos dos discípulos que tienen un corazón, pero un corazón endurecido. Y frente a todo esto, toman distancia, se marchan, como a decir, nos confundimos, Dios no puede estar en medio de todo esto, mejor que nos alejemos, mejor que busquemos una manera de sobrevivir en lo cotidiano sin hacernos otras preguntas. Es la decepción. Y frente a esto, este Jesús que está ahí, que dialoga y empieza desde las preguntas. ¿Qué sucede? ¿De qué se están acusando el uno el otro? ¿De qué está la cara triste? ¿De qué se culpabilizan? ¿Por qué su dolor está así, sin respuestas? ¿De verdad quieren entender cuál es la verdad de estos hechos? No de lo que aparenta, no de lo que se vio, sino de lo que está sucediendo a su alrededor. Ellos le contestan: solo tú eres tan extranjero de no saber lo que ha sucedido aquí. Interesante. Jesús no empieza un diálogo, sino empieza con las preguntas. Jesús empieza a echarle las verdaderas preguntas de fondo. ¿Qué han visto? Y ellos le relatan lo que han visto. Y en sí miren, y mira, el relato es preciso. Hemos estado detrás de un Jesús de Nazaret, este hombre que nos ha suscitado esperanza y que todo marchaba bien hasta que lo mataron. Y todo acabó. El relato es preciso, los hechos son estos. Ellos dicen, y frente a esto nosotros hemos parado, frente a este calvario, frente a esta muerte, ya no hay esperanza. Esperábamos nosotros, pero ya no hay esperanza. Es interesante que ellos no falsean los datos, los tienen ahí con su carga de sufrimiento, de muerte, de tensión, pero no entienden. Se quedan en la lectura superficial. A veces nos sucede también, miramos los hechos de todos los días, miramos de accidente, de enfrentamiento, de violencia, de muerte, y paramos ahí sin de verdad llegar a corazón, llegar a entender. Estamos en el camino, estamos en una carretera donde se pasa, pero no entendemos lo que pasa, no vemos de verdad lo que está sucediendo, lo vemos en superficie. Frente a esto, la pregunta de Jesús: pero hermano, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? La respuesta de estos dos discípulos, Lucas la expresa con un mínimo de ironía y de sutilez. Solo ustedes son así, solo tú no sabes lo que está sucediendo. Era él que no sabía, él que fue el protagonista. O eran ellos que le parecía de haber entendido todo, han visto todo, pero en realidad no han entendido nada. Y entonces la respuesta de Jesús, que va en lo profundo, aquí permítame explicarle. Hay dos términos que utiliza el Evangelio de Lucas hoy en el ver. El término hebraico brepo, que se trata del ver las cosas así como están sucediendo, de saber lo que sucede, y el término orao, que siempre quiere decir ver, pero en realidad es el entender lo que veo. Y ellos utilizan el término blepo, el vemos.
vemos, sabemos lo que ha sucedido, pero la respuesta de Jesús le pide, utiliza el término orao, que es entender lo que estás viendo. Y es desde ahí que Jesús da una respuesta que los sorprende. Hermanos, si ustedes se están alejando, pero tienen ahí la clave para entender, la tienen en la palabra de Dios, la tienen en lo que los profetas habían escrito. ¿Cómo no los leen? ¿Cómo no la entienden entonces las cosas? ¿Y cuál es la cosa que tienen que entender? ¿Cuál es la cosa que tienen que, utilizamos el término orao, ver, entendiendo en las cosas de todos los días? Esto tienen que entender, que esta respuesta profunda y sincera que cambia las cosas de otra dimensión. La respuesta de Jesús empieza con una palabrota, pero una palabra dura. Cabezones duros a entender, cabeza dura, para no decirle cabeza hueca. ¿Cómo no entienden todo esto? En un mundo de belvas, en un mundo de muerte, en un mundo de violencia, en un mundo donde los dueños del mundo se creen que sean los violentos, los que pueden matar, los que pueden herir, los que pueden engañar, los que pueden aprovechar, en un mundo de lobos, ¿no debía Dios mandar un cordero que ciertamente los lobos descuartizarán, matarán, destruirán, para mostrar su fuerza que vence la fuerza del mal? Pero ese cordero les mostrará que hay otra vida, una vida que va más allá del ser víctima de estos malos, una víctima que se revelará que en el momento que es destruida es el momento que gana, es el momento de la victoria del bien sobre la muerte, porque la muerte lo mató y tenía que morir para vencer la muerte. Si no, le hubiese sencillamente escapado, era un escaparate, era todavía un engaño. En vez no, él tenía que pasar por esto para vencer a la muerte, para mostrar a estos lobos que la vida es otra, para mostrar a estos lobos que no serán con la muerte que ganarán, sino con otro camino. Entonces, este cordero demuestra que la manera más humana, más verdadera de vencer el mal la da Jesucristo, la da la vida, la da el Señor. Esto es el mensaje que nos regala hoy esta palabra del evangelista Lucas en este gran relato de los dos discípulos de Emaús. Si ustedes lo hubiesen entendido, no dejarían Jerusalén con cara triste y decepción, no se escaparían de una iglesia diciendo, nosotros pensáramos que ahí estuviese la salvación, pero ahí también hemos encontrado decepción y mal, y nos han matado al Cristo, y los que tenían que ser suyos tampoco lo han defendido, lo han testimoniado. Entonces no está una respuesta de esperanza. Y Jesús entonces nos hace capaz de ver que propio en todo lo que ha sucedido ha pasado esta historia de la salvación. Entonces la vida tiene otro sentido, y este cordero vencido y matado es el cordero que el Padre ha resucitado, mostrando que la vida no está en la actitud de estos lobos y de estas belvas. La vida verdadera es la que testimonia este cordero que ha vuelto a vivir, que Dios ha hecho vivir, para que entendamos que la verdadera humanidad está en este cordero, está en este maestro que está caminando ahora contigo. Entonces abre tu corazón a la esperanza, a la alegría. No dejes esta cara triste, como dice Papa Francisco. Cristianos con cara de entierro no son cristianos. Ponte una cara feliz. Ciertamente que el mal machuca y sigue hiriendo y matando, y las semanas que vimos de verdad lo siguen mostrando, pero ya no va a ganar el mal. Este cordero ha vencido al mal. Porte cara feliz y encuentra el coraje de volver a la comunidad, a Jerusalén, a la vida, para decirlo, para testimoniarlo, que lo has encontrado y finalmente has entendido qué quiere decir ser humano y ser cristiano. La oración que sacan estos discípulos: quédate con nosotros porque anochece. Ahora es la constatación feliz de que el Señor está con nosotros a pesar de la noche. Y viene de decir: Señor,
siendo que estás con nosotros en esta noche, ya se empieza a clarear el horizonte, ya vemos las cosas con otra luz, ya empieza una luz nueva. No necesitamos encerrarnos una vez más en un hostal que nos refugie del peligro de la noche. Ya podemos correr a anunciar que estás vivo, que te hemos encontrado y que sigues caminando hasta en medio del mal, pero sigues caminando, mostrándonos una humanidad nueva y mostrándonos cuál es el camino para ser verdaderamente cristianos y entonces verdaderamente humanos. Humanos verdaderamente y entonces verdaderamente cristianos. Quédate en esta noche, ayúdanos a ver la luz de la nueva alba, de la nueva aurora. Feliz tercer domingo de Pascua. Reflexionemos con nuestro pastor, Monseñor Eugenio Cotter, vicario apostólico de Panta.